Hola a todos, mi nombre es María Aguilar y hoy les vengo a presentar de cálculo integral en métodos de integración sobre la suma de Riemann. Entonces tenemos este ejercicio que pues, nos dice hallar el área de la región f de x igual a x cuadrado, x igual a 0 y x igual a 2 en el eje x. Bueno, tenemos que tener en cuenta para ello pues estas fórmulas que nos da pues Riemann para pues poder hallar determinada área de cierta región que nos pida. Bueno, entonces pues para ello tenemos que primero realizar nuestra gráfica. Primero que todo tenemos que tabular como tal tenemos que aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Tenemos desde 0 hasta 2. ¿Por qué desde 0 hasta 2? Porque pues nos plantea que pues X va desde 0 hasta 2. Bueno, entonces realizando pues ya está esta función, planteando entonces 0 elevado al cuadrado, pues 0 y 1 elevado al cuadrado, 1 y 2 elevado al cuadrado nos daría 4. Luego, entonces, vamos a graficar esta gráfica. Tenemos 1, 2, 3, 4 y esto es en el eje Y. 1, 2. Este es en el eje X. Nos quedaría nuestra gráfica más o menos por aquí. Bien. Entonces pues esto sería como tal. Bien, entonces pues esta sería como tal pues la región a la que necesitamos hallar el área. Bien, para ello tenemos que sacar a delta de x, que pues más adelante pues nos pedirán como tal delta de x, y en delta de x pues va a ser b menos a sobre n. Entonces en este caso, ¿quién sería b? Pues b sería 2 y a sería 0 sobre n, porque no hay n, porque pues n es como una constante como tal que pues va trascendiendo, 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 trascendiendo hasta ser infinita. Entonces esto nos quedaría 2 sobre n para delta de x. Ahora para x sub i tenemos que x es a más i por delta de x. ¿Quién sería a? Pues 0 más i. Y delta de x, ¿quién es? Es 2 sobre n. Que esto sería, al realizar este producto, entonces sería 2i sobre n. Bien. Entonces, teniendo esto, ahora vamos a aplicar en la suma de Riemann, que sería desde i igual a 1 hasta n.
igual pues de f de x por delta de x, que pues esto es como lo que representaría inicialmente. Bien, pues para así después al final saber cuál de estas dos ecuaciones vamos a aplicar. Entonces pues tendríamos que y es igual a 1 hasta n. Es f de x sub i, perdón. ¿Quién es f de x sub i? F de x sub i, pues x sub i sería pues 2i sobre n. Esto elevado al cuadrado, porque en la misma función no lo dice. Esto elevado al cuadrado por delta de x, que sería 2n, 2 sobre n, perdón. Bien, entonces teniendo esto, tendríamos que hallar y igual a 1 hasta n, sería igual de entonces pues tendríamos realización de este exponente, que sería 4i al cuadrado sobre n al cuadrado por 2 sobre n, que esto sería i igual a 1 hasta n de, realizando este producto, sería 8i al cuadrado sobre n a la 3, que esto, bueno, pues ya tomando aquí pues 8 sobre n a la 3, como lo decía, pues esto se representa en una constante, entonces la constante pasa al otro lado de la sumatoria, 8n a la 3, la sumatoria igual a 1 sobre n de i al cuadrado. Bueno, ya teniendo esto como tal, vamos a ver dentro de las ecuaciones de las sumatorias que nos darían cuál es la más apropiada. Tenemos que sumatoria de i igual a 1 hasta n de i al cuadrado, entonces la que nos aplicaría sería esta. Bien, entonces ya tomando esto, retomando, 8 sobre n a la 3, la sumatoria pues ya se sustituiría pues por la ecuación n más 1, 2, n más 1 sobre 6. Bien. Entonces, pues esto como tal, teniendo de ello, podemos decir que de aquí en adelante iniciamos pues para hallar el límite como tal, donde sería n tendría a ser infinito, de 8 n a la 3, bueno, de n más 1, 2n más 1, 6. Entonces cancelaríamos este n con un n acá, que nos quedaría pues de la siguiente manera. Límite cuando n tiende a infinito de 8n más 1, 2n más 1, 6 n al cuadrado.
ya desarrollando esto. Entonces tendríamos que límite de n tiende a infinito. Bien, realizaríamos pues esto desarrollaríamos estos dos productos como tal, entonces esto nos quedaría hecho 8 2n al cuadrado más n más 2n más 1 de 6n al cuadrado. Bueno, esto pues podría sacar como tal el cuadrado. Entonces, bueno, en continuación de esto ya después tenemos entonces lo siguiente, que sería el límite, siguiendo el proceso límite de n cuando tiene infinito. Bueno, ¿por qué estoy utilizando este límite? Pues porque como el límite es el que nos va a determinar el área como tal precisa de esta región que pues es lo que estamos buscando. Entonces tenemos, bueno, entonces aquí pues pasamos 8 a multiplicar este producto. Entonces tendríamos 16n al cuadrado más 8n más 16n más 8, de 3n al cuadrado, que pues sacamos, empezamos a simplificar. De 6 quedaría pues 3n al cuadrado, 16 quedaría 8n al cuadrado, de 8 pues sería 4n al cuadrado, de 16 sería 8n más simplificar de 8 pues sería 4. Bueno, continuando, entonces límite cuando n tiende a infinito. Después, ahora pues como podemos ver, aquí pues hay dos términos semejantes, ¿sí? Entonces pues eso lo sumamos. Término semejante con término semejante, entonces para ello tendríamos 8n al cuadrado más, pues 4 más 8 pues serían 12n más 4 sobre 3n al cuadrado. Bien, entonces para ello pues seguimos, límite n tiende a infinito. Bueno, pues como habéis por ahí escuchado, tenemos que pues el denominador como tal, en este caso pues de lo que se llame pues constante e infinito, al llegar a ser infinito, pues pasa a dividir a cada uno de los términos. Para ello tendríamos 3n al cuadrado, entonces sería 8n al cuadrado sobre n al cuadrado más 12n sobre n al cuadrado más 4 sobre n. Bueno, entonces pues aplicando ya límite cuando n tiende a infinito, entonces n sería infinito. Entonces tendríamos que infinito al cuadrado con infinito al cuadrado, que en este caso sería n, entonces esto sería 0. 12 infinito sobre infinito al cuadrado, entonces esto en el término completo sería 0. Y 4 sobre infinito, pues eso también sería 0, equivalente a 0. Y pues claro, se me olvidaba también, esto también pasa, en el cuadrado también pasa a dividirse como tal, entonces esto sería 0. Y pues entonces el límite final como tal sería 8 tercios. 8 tercios porque pues como lo había dicho, debido a la regla de límites como tal, cuando en este caso sea infinito, pues se va a desarrollar de cierto modo, según el caso de límites. Bien, eso sería. Bien,
Entonces tenemos la integral indefinida. Esto pues al proceso de hallar las antiderivadas se le denomina integración y a la familia de funciones que se le obtiene mediante este proceso se le llama integral indefinida. Bien, entonces pues para ello tenemos una función como tal. Entonces pues para hallar la integral como tal de esta función, pues tendríamos que su fórmula como tal sería pues integral de f de x va a ser igual a f de x más c. Bueno, este es el símbolo como tal de integración. Entonces, pues ya teniendo esto, entonces pues la integral de ello sería pues un medio, la misma función como tal, más c. Pero ahora para hallar la derivada como tal de esta antiderivada, es decir, de esta integral como tal, entonces para ello ocurrimos a que tenemos un medio x a la 4, entonces esto pasaría como x tiene un exponente y es a la 4, entonces él pasará a realizar, bueno, pasará a dividir 2. Tendríamos 4 sobre 2. Bueno, ¿por qué? Pues porque esto pasa a multiplicar al número como tal y esto pues al realizarse, pues entonces esto quedaría 4 sobre 2. Y ser 4 sobre 2, x. Entonces pues como dice según pues la regla de derivación, que pues al exponente como tal se le resta 1, entonces va a quedar x a la 3. Y pues este término pues nos quedaría 2x a la 3. Y vemos que 2x a la 3 pues es lo que nos quedaría en derivada. Listo. Entonces si nos podemos analizar bien es prácticamente lo mismo a sacarle la integral. Bueno, sacando la integral pues sería la misma función, solo que se le agregaría más c. Y pues la derivada como tal pues sería sacando prácticamente la derivada de esta función. Y así. Bien, entonces pues derivada entonces sería de y de x. Y esto sería igual pues a esta derivada, al producto que acabamos de sacar. Pues de y con respecto a dx, pues dx nos indica mediante qué variable se está desarrollando la integral. Y pues listo, entonces eso sería todo. Gracias. Bueno, ¿por qué a la integral se le agrega más c? Porque su propio nombre lo dice, integral indefinida. Es decir, que no va a estar como tal precisa o bien definida, sino que se le va a agregar pues como sea una variable o una constante o más que todo una variable. Entonces pues ese símbolo significa que va a haber algo a lo que la somete a estar indefinida.